Bajo lo que es la economía y lo que los jóvenes están haciendo ahora para buscar un empleo. Se hablaba de 181.000 jóvenes que son la generación ni estudian ni trabajan. Vamos a seguir hablando del tema porque estamos acá con Bruno Rojas, investigador CEDLA, del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario. Bruno, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Gonzalo, como siempre, muchísimas gracias, buenas noches. Y bienvenido. Dispuesto pues a compartir lo que podamos, en este caso, dar alguna información. Bruno, nosotros arrancamos el programa con lo que ocurrió hoy día en la movilización de los discapacitados. 35 días movilizados hacia La Paz y ellos piden un bono de 500 bolivianos mensuales. Al año serían 6.000 por persona. El gobierno dice, eso no se puede, no lo podemos hacer. Ustedes que son del CEDLA, del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral, le quiero preguntar, ¿han investigado el tema? ¿Se puede de algún sector, de algún área sacar ese dinero? No hemos hecho una estimación, un pequeño análisis, así sea, sobre ese tema, Gonzalo, pero sí me permito afirmar que esta movilización de las personas con capacidades diferentes revela algo demasiado preocupante en el país. Este gobierno no tiene una política de protección social. Esto significa, entre otras cosas, que carece de una política de seguridad social. Si uno se pone a revisar rápidamente la Constitución Política del Estado, que ha sido promovida fuertemente por este gobierno, por el gobierno de Evo Morales, plantea específicamente una protección concreta con personas o hacia personas que tienen este tipo de situación, enfrentan este tipo de situación, además de lo que significa la protección de las mujeres, niños, adolescentes, en fin, en los ámbitos de salud, en cuanto a accidentes de diversa naturaleza, de trabajo y otros, protección de la familia y protección también en caso, por ejemplo, de grandes desastres, en este caso. Todo un conjunto de situaciones que hace que la Constitución Política obliga al Estado boliviano, a los gobiernos en este caso, a diseñar un plan integral de lo que significa la protección social y la seguridad social. La movilización, reitero, de los compañeros que llegaron a la ciudad de La Paz el día de hoy revela esta gran ausencia. Por tanto, revela el hecho de que se carece de un programa, de proyectos, se carece de un fondo concretamente destinado a casos muy específicos que tienen que ver con personas que enfrentan muy serios riesgos, muy serias situaciones de lo que significa la discapacidad. El bono de 500 bolivianos, Gonzalo, también por otra parte pone en evidencia que el gobierno actual haya caído ya hace varios años atrás, en una situación de despilfarro de la bonanza económica que hemos tenido en el país, construcción de un nuevo edificio del Palacio Legislativo, del Palacio Presidencial, del Palacio de Gobierno, estamos hablando de compra de aviones, helicópteros, hablamos de grandes megaproyectos en el país que simplemente en el caso, por ejemplo, de la inversión china suma alrededor de 2.500 millones de dólares con capital de bancos chinos que van a provocar en este caso un endeudamiento elevadísimo del país. Estamos hablando de haber tenido una situación de recaudación del IDH que ha generado recursos importantes, pero que no han sido precisamente orientados al desarrollo y menos a la protección social. Y cuando digo protección social me estoy refiriendo a la protección que el Estado tiene la obligación de dar a jóvenes, niños, mujeres y en este caso personas con capacidades diferentes. Este sector de los discapacitados, las personas con discapacidad, llegaron tarde a la repartición del IDH porque podían haber recibido algo. Tengo entendido que fue el Fondo Indígena y los sectores sociales quienes usaron ese dinero para sus proyectos entre comillas, que tenían que beneficiar al sector de los campesinos indígenas del país. Pero quiero entrar al tema del que estábamos hablando, el tema del desempleo y el empleo. Mañana la Central Boliviana se va a reunir con el presidente a las 7 en punto. El año 2011 se pedía 8.200, 1.300 8.309 bolivianos. 8.309 bolivianos en 2011 como producto de una canasta básica para los trabajadores. Ahora se ha incrementado el haber básico, estamos hablando de 1.656 bolivianos. Han pasado 4 o 5 años.
la situación no ha mejorado muchísimo para los trabajadores y el desempleo lamentablemente se ha incrementado. Incrementado en función de un empleo con calidad. ¿Cuáles son los datos que tiene CEDLA sobre el tema? A ver, Gonzalo, en primer lugar, si hablamos de este 4% ofertado por el gobierno, es prácticamente un incremento simbólico. ¿Por qué decimos simbólico? Porque no va a tener un impacto como el que todo trabajador, seguramente los muchos que en este momento están viendo el programa Encontrados, este 4%, si tomamos como base los 1.656 bolivianos, que es el salario mínimo nacional y que es el salario básico en muchos sectores, por ejemplo en el sector fabril, representa más o menos 70 bolivianos mensuales. Esto significa, si hace una división de cuánto dispone cada día, 70 bolivianos mensuales. Sí, más o menos. Eso significa unos 2 bolivianos y un poco más diarios de incremento específico. Cuando sabemos todos, y para esto no se necesita hacer un gran estudio para entender esta situación, el costo de vida se ha modificado sustancialmente, con precios que aparentemente van disminuyendo, pero en general suben, o más bien hay una tendencia hacia el incremento, hacia una subida de precios, y esto hace, por ejemplo, que haciendo una comparación de hace unos 10 años atrás, en 2001 específicamente, en ese año el costo de alimentos, solamente de alimentos, en lo que hace a un hogar, a una familia de trabajadores, no superaba el 30%. Hoy en día eso se ha elevado a casi el 40%. Estamos hablando que las familias gastan más en alimentos, menos en salud, menos en educación, en transporte, y tomando en cuenta los 1.656 bolivianos o los salarios en el sector privado, por ejemplo, vamos a presentar un artículo, un trabajo de investigación en un boletín que difundimos cada 1 de mayo, donde damos cuenta que en el sector privado, si bien hay salarios en promedio por encima de los 3.000 bolivianos, este salario todavía está lejos de cubrir, en este caso, el costo de una canasta básica planteada, en este caso por los trabajadores, el año 2011, ya desactualizado a la fecha, de 8.309 bolivianos, reitero. Por tanto, todavía estamos en una situación que nos permite ver una situación de contención de los salarios, de fijar una base baja, cuando el mínimo nacional, según este cálculo y esta demanda presentada por los trabajadores, debería ser de 8.309 bolivianos. Entonces, si en el sector privado los salarios superan un poquito más de los 3.000 bolivianos, estamos diciendo que sencillamente hay una brecha con relación a este monto. Con Pedro Montes fue que se planteó esos 8.309 bolivianos. ¿Cómo? Con Pedro Montes como... Sí, el año 2011, exactamente, el año 2011, producto, Gonzalo, de un estudio de la carrera de Economía de la Universidad Mayor de San Andrés, que nos permitió un ejercicio muy sencillo, que es que toda familia agarra una hoja, un lápiz, un bolígrafo, y se pone a calcular cuánto de carne necesitamos al mes. Cuánto de verduras, cuánto de frutas, lo básico, solamente lo básico. No estamos hablando acá, por ejemplo, un cálculo de comida mucho más suntuosa, alimentos mucho más suntuosos, no. Cuánto de educación, cuánto de salud, recreo de los chicos, transporte, ni siquiera en esa canasta, si somos un poquito más específicos, ni siquiera se considera en ese cálculo lo que significa educación. Solamente estamos hablando de alimentación, transporte, algo de salud, vivienda, por supuesto. Hay un buen porcentaje de familias, de trabajadores que tienen alquilado la vivienda donde habitan. Entonces, eso nos está mostrando, Gonzalo, que en el país, pese a los incrementos del que mucho habla el gobierno, de porcentajes que superan en algún caso el 100%, todavía estamos lejos de poder pagar en el país un salario de acuerdo al costo de vida. Este es el gran desafío en el país. Bruno, ¿con cuánto se puede llegar al nivel de suma camaña, de vivir bien? De vivir bien. Bueno, la base es 8.309 bolivianos. Si actualizamos, claro. Si actualizamos estuvimos acá en Encontrados con Julio Alvarado, nos decía con 4.000 bolivianos.
Se puede llegar a vivir bien. ¿Se puede? No, si hablamos de una persona sola, probablemente sí. Probablemente sí. Estamos hablando de ese monto de una familia tipo de 5 personas. 5 personas. 5 personas. Estamos hablando de un trabajador, su compañero, o una trabajadora y su compañero, su esposo, y 3 hijos. Es más o menos el promedio de familia, de promedio de tamaño de hogar que tenemos en el país. Con 4.000 sí, seguramente una persona sola, un soltero, una soltera, puede todavía vivir con ese monto y quizá inclusive tener algún margen de ahorro. ¿Cuál es el nivel? Cada año tenemos nuevos jóvenes que se tienen que insertar al mundo laboral. ¿Cuál es el nivel de empleo o desempleo que se tiene en los jóvenes fundamentalmente? La información general nos muestra que la tasa de desempleo en el país habría sufrido una disminución significativa. Datos hasta el 2014 nos hablan del 3.4, una tasa evidentemente baja, y que nos estaría invitando a pensar en un país como un paraíso laboral, donde prácticamente gran parte tendría trabajo, tendría una ocupación como tal. Esto no es cierto, Gonzalo, porque si miramos en poblaciones concretas, el desempleo ha continuado golpeando a los jóvenes. Estamos hablando de 15 a 24 años. Con los mismos datos del 2014, encontramos que los jóvenes han estado mostrando una tasa de desempleo por encima del 4%, a las mujeres también por encima del 4%, a los más pobres 7% y un poco más, y a los más ilustrados. ¿Me está diciendo usted a quiénes afecta más el desempleo? Jóvenes, mujeres, la población que tiene mayor nivel educativo. Mientras más instrucción académica, menos posibilidad de trabajo. Menos posibilidad de trabajo, más desempleo. ¿Para qué estudiar? Pero esa es otra cuestión que no hace precisamente a la cuestión principal. Uno tiene todo el derecho a estudiar, de hacerse una profesión, pero eso mismo cuestiona a la actual situación económica, al mercado de trabajo que tenemos en el país, que no, en este caso, permite suficientes oportunidades de trabajo. ¿Por qué, Gonzalo? Por una sencilla razón. Nuestro país es un país atrasado económicamente, con un bajo nivel de industrialización, y eso hace que los empleos se generen en mayor número en comercio, en servicios, en actividades improductivas. ¿Comercio informal? Sí, en transporte, parte en construcción, donde lo que se requiere no son precisamente profesionales, se requiere más vendedores, promotores, impulsores, operarios, ayudantes de cocina, trabajadoras del hogar, si hablamos del sector doméstico. Esta es la población más demandada, y no así un ingeniero químico, no así un ingeniero industrial, no así un médico que tiene serios problemas para poder conseguir una fuente de trabajo. Entonces, hay una ruptura, hablamos del mercado para profesionales, una ruptura entre una mayor oferta de trabajo por parte de esta población y una menor demanda. El producto, reitero, del tipo de economía, del tipo de modelo de desarrollo que tenemos en el país. Según ese panorama, ¿hacia dónde vamos en los próximos 5 años? En cuanto a empleo, Gonzalo, la situación lamentablemente no va a cambiar. Es más, puede empeorar. Nos están algunos datos que estamos viendo, por ejemplo, en casos concretos, como hace a los jóvenes, habiendo analizado 2 municipios, La Paz y El Alto, nos hemos encontrado con tasas altísimas de desempleo en el caso de los jóvenes, alta precariedad laboral en los jóvenes. Es impresionante saber, Gonzalo, creo que en algún momento lo compartimos en el programa también, 97 de cada 100 jóvenes alteños tienen o tenían en el año 2013 empleo precario, 93 en el caso de La Paz, empleo precario. Estamos hablando de que es un empleo o inestable, mal pagado o sin seguridad social. ¿Quién da más empleo? ¿La empresa privada, el gobierno, el Estado? ¿Quién da más empleo? Es la empresa privada, si hablemos del sector empresarial, hablemos así, también el sector semi-empresarial, las pequeñas empresas que han ido creciendo, han ido demandando mayor número de trabajadores, también se puede ver ahí un incremento, son los que más demandan. Pero, Gonzalo, una vez más, son empresas pertenecientes a rubros donde, si hablamos de profesionales, una vez más lo enfatizamos, demandan otro tipo de trabajadores con fuerza laboral.
con menor perfil profesional, ¿sí? En la construcción, por ejemplo, demandan más operarios, ayudantes, hay poco maestros o contramaestros y menos arquitectos. Entonces, para hacer una relación muy rápida de lo que significa este divorcio, esta ruptura entre oferta y demanda de profesionales. ¿El CEPLA tiene algún estudio sobre el nivel de demanda académica? ¿Dónde entran más los jóvenes a estudiar? ¿En qué carreras? No hemos hecho una investigación en ese sentido. Hay algunos datos que se acercan a esto, Gonzalo, que tiene que ver con investigaciones de Fundapro, que ha hecho un estudio del mercado de profesionales y todavía la demanda se orienta hacia profesionales del área de sociales, de humanidades, en buena medida, ciencias económicas en general, auditoría, economía, todavía, derecho. Todavía, pese a que hay una cantidad enorme de profesionales de derecho, todavía hay una demanda en ese sentido, o cada profesional genera su propio puesto de trabajo, ¿no? Un consultorio, un buffet, como se denomina en el caso del derecho, que son formas también de autoempleo, de generar condiciones como para poder ejercer la profesión. Pues permítame, por favor, recibir un par de llamadas, como lo hacemos siempre con nuestros invitados. Buenas noches, nombre y zona, le pido que sea breve y puntual en su participación, pregunta u opinión. Aló, Juan Carlos Ortiz de Alto Subencoma. Don Juan Carlos Ortiz, buenas noches. Bueno, en primer lugar, Bolivia tiene en primer lugar una falta de trabajo tanto en el sector privado como en el sector público. En el sector privado los salarios son bajísimos. Todo trabajador del sector privado no gana más de 5.000 bolivianos. Segundo lugar, en la institución pública, que es la más deseada por los bolivianos, YPFB, Entel, o sea, básicamente las empresas que están con la Ley General del Trabajo, porque son estas empresas que uno le dan pues finiquito, le dan pues el desahucio, porque el resto de las empresas públicas, que también son muy deseadas, tienen un pago estable, por así decirlo, y aparte por los dobles aguinaldos, etcétera. Pero ¿qué es lo malo de las instituciones públicas? Que lamentablemente la calidad de profesionales, la calidad de gente es mediocre. ¿Por qué? Porque el gobierno pone a sus funcionarios básicamente al dedo. Y lamentablemente eso hace que el boliviano no se capacite, porque incluso el gobierno, si uno es funcionario público, no puede ser docente, ¿me entiende? Porque dice que hay doble percibimiento de salario. Yo creo que el gobierno tiene que crear más fuentes laborales, pero darle incentivos, vale decir, al que tiene una maestría, aumentarle pues 200 bolivianos, 300 bolivianos, al que tiene un doctorado un poco más. Lamentablemente aquí el dedo, la muñeca, es lo que prima un poquito. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a la siguiente llamada. Enseguida escucharemos la opinión de Bruno Rojas. Buenas noches, adelante. Gonzalo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿Su nombre, por favor? Benjamín Brañez, acá en San Pedro. Don Benjamín, adelante. Bueno, estoy escuchando el programa, estoy viendo, ya. Realmente no acepto el aumento de sueldos. ¿Por qué? Porque el país está en una crisis tremendo. La Central Obrera Boliviana pide 8% de aumento, que no es dable. Con ese aumento de sueldo y doble aguinaldo vamos a llegar UDP como llegamos a aquella fecha. Entonces es necesario congelar los sueldos, cosa que mucha gente, los independientes que no somos trabajadores de las empresas privadas ni del estatal, pues somos perjudicados, porque nosotros también pagamos nuestros impuestos al Estado, pagamos a la alcaldía nuestros alquileres, nuestros teléfonos, todo se paga a comercial, pero lamentablemente somos perjudicados por este gobierno, mayormente los independientes, estamos paralizados tremendamente, y mientras que la Central Obrera pidiendo aumentos nos están perjudicando y al país lo va a perjudicar tremendamente, y vamos a ir como UDP. Gracias, Gonzalo. Gracias, don Benjamín, de la zona de San Pedro. Vamos a 3 llamadas más, por favor. Buenas noches, nombre y zona. ¿Aló? Buenas noches. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches, don Gonzalo.
Un saludo cordial también al señor que está de invitado. Mire, el asunto ¿Cuál es su nombre, por favor? Disculpe. ¿Perdón? ¿Su nombre y zona? Soy doña Marta. Señora Marta, buenas noches. ¿De qué zona? Calderón de Coronel, de acá de la zona de Miraflores Bajo, cerca de ustedes. Muy bien, vecina. Le pido que sea breve, doña Martita. Gracias, señor Gonzalo. Al asunto del incremento de salarios, lo hacen pues en componendas de trasnoche, entre platos y copas con el presidente. Eso ya es conocido ya. Aunque digan lo que digan, siempre el dirigente que está de acuerdo con la COP les hacen temblar a los empresarios sin pensar que tenemos tan pocas empresas. Primero. Segundo, no les interesa a ellos que haya más empresas, porque si uno pone una empresa, lo primero que hacen es imponer su sindicalismo, imponer sus imposiciones de activos y pasivos. Realmente el asunto del profesionalismo en la juventud está decayendo, porque los que van a trabajar son los que están de codeo con el gobierno. Mil disculpas, señor Gonzalo. Gracias, señora Martita, por llamarnos. Vamos a 2 llamadas más. Buenas noches. Nombre y zona, le pido que sea breve, por favor. Buenas noches, Juan Carcina, de la zona de San Pedro. Don Juan, adelante. Saben, me desespera ver este tipo de economistas estirando siempre la mano al gobierno, diciendo que tiene que ser tanto el incremento, 8.000, 16.000. ¿Por qué no ellos proponen algo para que Bolivia, las empresas privadas crezcan? ¿Por qué no decirles, mira, hagan esto y van a ganar dinero, van a generar empleos? Nunca hacen esto estas personas, solo se dedican a criticar, a hacer no sé qué estudios. O si no, demuestren pues ustedes, señores, que pueden ustedes hacer como economistas, hacer una empresa, contratar personas, como es bien fácil, ¿no ve? Así bien fácil también es decir al gobierno, denos 16.000 bolivianos de salario básico, tengo 5 hijos, o sea, bien fácil, ¿no ve? Generar plata. O sea, díganos, ¿por qué no nos dice qué pasa si el gobierno no aprueba el salario mínimo de 8.000 bolivianos? ¿Qué pasaría con nuestra economía? ¿Por qué no nos dicen esas cosas? Ahora, una cosita más, cambiemos de mentalidad. Aquí en el mundo lo que sobra son personas, creo que somos 7 billones de personas. Dejemos de pensar que tenemos que tener 3 hijos, 5 hijos. Vayamos a, por favor, a un hijo nomás. Bueno, hasta luego. Gracias, don Juan Carcina. Propone que haya propuestas también de parte de los economistas, que se hable de lo bien que se está haciendo. Buenas noches, nombre y zona, última llamada. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Rosario Álvarez, llamo de San Pedro. Señora Rosario, adelante. Mire, yo la verdad no estoy de acuerdo con las personas que me han antecedido, porque realmente es una necesidad del incremento salarial. Creo que muy bien lo ha explicado el licenciado Rojas, porque tenemos que ser realistas. No hay familias que solamente componen de un hijo. La mayoría pues tiene 3, mínimamente 2. Entonces, si nosotros nos vamos a poner a pensar en cuánto ha subido la carne, en cuánto han subido absolutamente la canasta familiar, ha subido, pero lo lamentable es que este incremento salarial solamente es pues para los mineros, simplemente es para los funcionarios públicos, y no es así para la parte de la empresa privada, porque la empresa privada tiene que hacer milagros como para poder cancelar, y además no tiene pues la colaboración y el apoyo del gobierno mismo como para que ésta pueda crecer. Realmente es una pena en nuestro país, porque se ha visto profesionales en salud, médicos, están en las clínicas trabajando por 3.000 bolivianos. ¿Le parece correcto? Cuando un cooperativista está sacando 20.000 bolivianos, un sindicalista está sacando 15.000 bolivianos. Entonces, no es lo correcto. Lamentablemente, este es el país de las maravillas y las cosas se han dado al revés. Cuando usted es político, usted es simpatizante de alguna organización social, pues tiene acceso al trabajo, tiene acceso absolutamente a todo, pero sin embargo, si usted es un profesional común y corriente,
y que realmente ha egresado por el sacrificio de sus padres, pues está caminando y está trabajando de taxista, está caminando en lo que puede. Es una pena, y la señora anterior que me antecedió dijo que son colocados la mayoría de los cargos al dedo. Es cierto. ¿Por qué cree que nuestro país está yendo como está actualmente? Estamos camino a Venezuela y es una pena. Ojalá que todos nos pongamos la mano al pecho para que podamos apoyar. No solamente los economistas tienen que ayudar, sino absolutamente todos tenemos que colaborar con este gobierno. Todos tenemos nosotros que dar propuestas, porque no solamente el gobierno tiene que ser autoritario. Muchísimas gracias. Gracias, señora Rosario Álvarez. A ver, hay propuestas de que no se dé el incremento. Empresarios privados también se han manifestado que no es un momento para poder incrementar, que se debería congelar. Hay otras propuestas que dicen, ¿qué pasaría si se llega al 8.5% en la economía del país? ¿Ha escuchado usted las posiciones de los televidentes? ¿Quiere responder, por favor? Claro que sí. Una deuda enorme y grande que arrastra el país, la economía, tiene que ver justamente con que los salarios en Bolivia siempre han sido especificados, mantenidos en un valor bajo. Es decir, montos muy por debajo, reitero este concepto, de lo que significa, por ejemplo, una canasta alimentaria, de una canasta básica, o en este caso de un salario mínimo vital que ha sido demandado con toda justicia por los trabajadores. El salario mínimo vital no es nada descabellado, Gonzalo. Ya decíamos en el momento de la conversación contigo, Gonzalo, en el sentido de que es simplemente un cálculo de cuánto necesita una familia tipo de 5 personas para vivir adecuadamente o regularmente durante un mes. Y ese cálculo justamente de alimentación, de salud, de transporte, vivienda y otros gastos que son necesarios, suman esta cantidad de 8.309 bolívares. Ahora, obviamente, si uno dice qué pasa si se aplica inmediatamente este monto, claro, puede, digamos, tener un impacto muy fuerte, pero el planteamiento y la propuesta, si se quiere llamar de esta manera, implica que debe ir avanzándose, Gonzalo, hacia ese hecho de responder paulatinamente, pero con seguridad, a esa demanda de los trabajadores. ¿Qué significa valorar, Gonzalo? Es una cosa tan básica, valorar el trabajo de las personas. Y valorar el trabajo de las personas significa que todas esas capacidades, habilidades, conocimiento y esfuerzo que pone el trabajador debe corresponderse con un monto determinado, que en este caso significa un salario mínimo vital. Una última pregunta. Si el 80%, 70% se dedica al comercio informal, si incrementa un 4%, ¿automáticamente el comercio informal también incrementa para tener algunos beneficios? No, el incremento del salario no tiene efecto directo sobre lo que significa la inflación o la variación de precios. Son otros factores, en este caso que tiene que ver mucho con la producción, tiene que ver mucho con la oferta de productos. Si escasea un producto, pues rápidamente sube el producto, o si en el origen de fábrica se eleva el costo de un determinado producto, eso impacta rápidamente en lo que es la variación de precios. Entonces, el salario no tiene ese efecto, Gonzalo. Y reitero, los porcentajes que se han ido manejando durante todo este tiempo, la prueba es que no ha tenido, reitero, un efecto directo en los precios. El CEDLA es el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario. ¿Qué pasa en el campo? ¿Cómo está el agro en este momento? En el agro están viviéndose transformaciones profundas. Las comunidades campesinas, los propios campesinos están sufriendo cambios que tienen que ver, por ejemplo, con su producción. La producción está concentrándose en pocos productos, papa, maíz, algunas hortalizas. Se ha ido concentrando también con fuerza en Santa Cruz,
en algunas empresas agroindustriales o de pequeñas empresas. En este caso, el campesino ya no es el de antes, está totalmente sujeto, relacionado con el avance del mercado, del comercio, del capitalismo. También el campesino ya no es propiamente campesino en sí, sino cada cierto tiempo vende su fuerza de trabajo, es un obrero determinados meses. Entonces, esto es ¿Se ha vaciado el campo hacia las ciudades? Sí, o la migración, que es el otro cambio importante del campo a la ciudad. Entonces, el campo, Gonzalo, ya no es ese espacio donde se podía esperar, por ejemplo, producción, se podía esperar un importante, digamos, aporte en lo que significa la economía de campesina. Hoy no, la economía campesina está muy debilitada, desestructurada. Entonces, eso impacta directamente en el empleo, en el trabajo. Hay poco empleo en el campo, y si hay empleo, lo hay en empresas que se encargan de producir algún tipo de producto, en fin, generalmente para la exportación, y lo hacen como obreros, ¿no? Son semiproletarios, así como lo llamamos nosotros, porque combina el ser campesino, el trabajar el campo, la tierra, con vender su fuerza de trabajo. Bueno, le quiero agradecer mucho estar con nosotros, pero sé que mañana y el miércoles tienen un seminario. Cuéntenos de qué se trata este seminario. Sí, Gonzalo, precisamente a propósito de empleo, trabajo, desempleo, jóvenes, mujeres, salarios, a partir de mañana martes, vamos a tener 2 seminarios, martes y miércoles, con el auspicio, la organización de la Cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz, un espacio ya constituido en la carrera de Comunicación Social y en la Universidad Mayor de San Andrés, el rectorado, el apoyo del rectorado y la institución nuestra, el CEDLA. Primer seminario mañana que tiene que ver con toda esta situación referida a la presencia de capital extranjero en el país, justamente a propósito de una fuerte presencia, creciente presencia de capital chino en nuestro país, Sinohydro, CAMSE, Water International y otras entidades, Sinostel, en el caso del Mutum, por ejemplo. Entonces, en este seminario vamos a compartir información, reflexiones, análisis respecto a qué significa la presencia, por ejemplo, del capital chino en nuestro país. Significa más endeudamiento, significa desarrollo, se está atendiendo ámbitos como la salud, la educación, o simplemente tiene que ver con megaproyectos. Esto es en el Paraninfo Universitario. ¿A qué hora? A partir de las 6 de la tarde, el ingreso es libre, Gonzalo. Y el martes, decía, a propósito de empleo, salarios, trabajo, trabajadores, el día miércoles, vamos a tener otro seminario, otro espacio, para hablar justamente sobre qué está pasando en relación a estos temas que, como hoy, ha motivado mucho la participación en el programa, con toda justeza, porque obviamente preocupa, uno se pregunta, ¿y por qué no hay trabajo para tal población, para los profesionales, para los jóvenes? ¿Por qué en el sector público se privilegia a militantes políticos y no precisamente a profesionales? ¿Por qué el país está como está? Si el Estado es el que tiene que generar condiciones, o es uno mismo, o es la familia, lo que se llama ahora los emprendimientos. ¿Y por qué, como decía uno de los participantes, los economistas no se proponen o no proponen salir? Se proponen, Gonzalo. No serán propuestas muy específicas, pero sí hay planteamientos permanentes, por ejemplo, de industrializar nuestros recursos naturales. Hay planteamientos en relación al desarrollo del agro, al desarrollo de la economía campesina. Hay propuestas de utilizar de otra manera el litio, el hierro y otros minerales para generar condiciones que apunten a modificar eso que es una ambición de hace muchos años, Gonzalo, que tiene que ver con sentar industria en el país. Y para eso es el Estado, no es la población. Es el Estado quien tiene que pensar en políticas de incentivo, en políticas de desarrollo industrial, en políticas que orienten a fortalecer, por ejemplo, el mercado, la exportación, pero sobre todo el mercado interno. Esas son propuestas. Ahora, ¿cómo eso se concretiza? ¿Cuánto cuesta eso? Es otro proceso, es otra situación que seguramente habrá que desarrollar. Le agradezco que la gente mañana vaya al Paraninfo, mañana martes y el miércoles, y participe y escuche y aprendamos todos juntos. Así es. Le agradezco mucho. Gonzalo, muchísimas gracias, al contrario. Buenas noches.